Hola, ¿cómo están? Seguimos en pandemia, así que nos vamos a manejar con algunos videos que vale la pena aclarar, no son sustitutos de la lectura ni sustitutos de las clases prácticas, simplemente son un recurso más para que ustedes puedan aprender de la mejor manera posible. Esta materia tiene distintos recursos, entre ellos los videos, los materiales escritos, los trabajos prácticos para presentar y las clases prácticas. Dicho esto, vamos a pasar a este tema que tiene que ver con la definición de economía. En un video anterior con el profesor Marcelo Garrote, ustedes ya han visto un poco de la historia de la disciplina y vamos a ver la definición ahora de Lionel Robbins. Esta definición es una de las más aceptadas de la rama de la economía llamada ortodoxa y define la ciencia económica como el análisis del comportamiento humano como una relación entre fines dados, y medios escasos que tienen usos alternativos. En tanto que definición es un poco amplia porque está un poco vacía de contenido. Uno podría aplicar esta definición a un montón de cosas que desde el punto de vista de los economistas no serían economía, así que vamos a tratar de aclarar un poco estos términos resaltados en amarillo. En principio, cuando decimos que es una ciencia del comportamiento humano, estamos diciendo que es una ciencia social, una ciencia que estudia qué es lo que las personas hacen y qué es lo que las personas hacen en conjunto con otras personas, esto es, en sociedad. Respecto de los fines dados, los fines de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades humanas y esos medios escasos de usos alternativos es lo que llamamos recursos o factores productivos, y respecto de los usos alternativos tiene que ver con que esto lleva a la necesidad de tomar decisiones para ver qué se hace con esos factores productivos para satisfacer de la mejor manera posible las necesidades humanas que ya mencionamos. Vamos a contextualizar un poco ahora a la economía en el campo general de las ciencias. Las ciencias son actividades humanas que se dedican a producir conocimiento. En particular, las ciencias se clasifican como una primera clasificación en ciencias formales y ciencias empíricas. Las ciencias formales más conocidas son la matemática y la lógica y se basan en un método que se llama axiomático deductivo, donde a partir de una serie de afirmaciones sobre entidades que no necesariamente existen, tratan de elaborar teoremas y postulados que se derivan de esos axiomas, mientras que las ciencias empíricas se caracterizan por tener una relación con la realidad, tratar de explicar el mundo. Estas ciencias empíricas se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales, dependiendo del objeto de estudio, y la economía se encuentra dentro de las ciencias sociales. Por eso, cuando hablamos de la definición de Robbins, hablábamos de una ciencia de la conducta humana. Cada ciencia tiene un objeto de estudio y una metodología en particular. En el caso de la ciencia económica, estudia los procesos de asignación, producción, circulación, intercambio y distribución de los bienes y servicios para satisfacer esas necesidades humanas que ya mencionamos. Y la metodología tiene que ver con la descripción, la observación sistemática, la medición, la explicación, la teorización, la elaboración de leyes, la construcción de modelos, la especificación de los límites de validez o condiciones de posibilidad de estos modelos y la producción, la experimentación y la interpretación, como prácticamente todas las ciencias empíricas. Respecto de las necesidades humanas, objetivo de la economía satisfacerlas, definimos una necesidad como una sensación de carencia de algo sumada al deseo de satisfacerla. Alguien, para decir que tiene una necesidad, no solo tiene que sentir que le falta algo, sino que tiene que sentir el deseo de satisfacer esa necesidad, de solucionar esa carencia. Las necesidades tienen distintas clasificaciones, aquí vamos a ver 3, en la bibliografía van a encontrar un poco más. Según el origen de las necesidades, se clasifican en naturales, que son compartidas con la mayoría de los seres vivos, plantas y animales, especialmente el ser humano con los otros animales, y culturales, aquellas que surgen en una cultura determinada. Según su importancia, se denominan primarias y secundarias. Las primarias a veces reciben el nombre de básicas y tienen que ver con que esas primarias son importantes para sostener la vida, mientras que la secundaria no está en juego la vida a la hora de su satisfacción. Una misma necesidad, por ejemplo la alimentación, entra en las dos clasificaciones,
como una necesidad natural, es compartida con el resto de los seres vivos, y primaria, porque es una necesidad de importancia vital. Y finalmente, según su forma de satisfacción, se clasifican en individuales o particulares, o sociales o colectivas. Aquí volvemos al ejemplo de alimentarse, es una necesidad natural, primaria o básica, individual o particular, porque se puede satisfacer por parte de un individuo sin que sea satisfecha por los demás individuos. Vamos a retomar estos temas cuando veamos teoría de la demanda. Respecto de los recursos o factores productivos, estos que son de uso alternativo, la teoría económica considera que un factor productivo es un bien o servicio que se utiliza para producir otro bien o servicio. O sea, no tiene la capacidad de satisfacer una necesidad directamente, sino indirectamente para producir un bien o servicio que sí es capaz de satisfacer esa necesidad. Los factores productivos los voy a reseñar en orden histórico de su consideración. Se presentan como elementos necesarios para producir los bienes y servicios, y cada cual en la actualidad tiene una retribución que vamos a mostrar en cada caso. El factor trabajo, el esfuerzo físico o mental destinado a producir un bien o servicio, tiene como forma de retribución el salario. Históricamente, el hombre, cuando era recolector y andaba en tribus nómades, la única forma que tenía de obtener los bienes que satisfacían sus necesidades, esto es alimento, agua, vivienda, era a través del trabajo. Pero a lo largo de la historia aparecen otros factores de la producción que tiene que ver con que el hombre en un momento dado deja de ser nómada, se establece en un territorio, y esa tierra que pasa a ser propiedad de este grupo humano es lo que utiliza de manera exclusiva para la producción de sus alimentos y para vivir en ellos. El factor tierra lo identificamos con los recursos naturales y su retribución recibe el nombre de renta. El otro factor productivo que aparece es el capital. Por capital no entendemos dinero, sino esos bienes que se utilizan para producir otros bienes, maquinarias, equipo, que pueden estar simbolizados desde una herramienta hasta una fábrica, y su forma de retribución es el interés. Y por último, el dirección o la capacidad empresaria, cuya retribución es el beneficio y cuya función es organizar el resto de los factores productivos para producir algo. Por ejemplo, yo que no tengo ni campo, ni puedo tener ganas de trabajar y puedo no tener capital, puedo ser un empresario sojero. Basta con que contrate los servicios de los factores productivos que necesito. Puedo contratar trabajadores para que labren la tierra, puedo arrendar el campo, puedo contratar maquinaria para la siembra, la cosecha, el riego, y por eso recibo una retribución. La diferencia entre lo que gasto en salario, renta, interés va a ser mi beneficio. Es importante entender que estos factores productivos, en su consideración en la ciencia económica y en su aparición histórica como factores claves, se da en el orden que aparece en este cuadro. Y finalmente, los bienes y servicios se definen como todo aquello que es capaz de satisfacer necesidades humanas, y también tienen diversas clasificaciones. Aquí vamos a ver algunas, las más importantes en relación con la materia. Lo primero es si son bienes libres o son bienes económicos. La característica de los bienes libres es que son abundantes, por lo tanto no son onerosos, uno puede acceder a ellos de manera gratuita, y no son objeto de apropiación por parte de nadie. Hoy diríamos que el aire es un bien libre, como decía Carlitos Balá, el aire es libre, no lo toco, no lo molesto, mientras que los bienes económicos son escasos, son onerosos y suelen ser objeto de apropiación. El paso de un bien libre a un bien económico puede darse en la historia. Hace algunos años alguien podría pensar que el agua era un bien libre y hoy es un bien económico. La economía se ocupa de estos bienes económicos que se caracterizan por tener un precio, o se puede estimar un precio para disponer de ellos. Según su naturaleza, pueden ser bienes de capital, término que podemos hacer extensivo a todos los factores productivos, o de consumo. Los bienes de capital y los factores productivos en general, como ya dijimos, satisfacen las necesidades de una manera indirecta, y los bienes de consumo las satisfacen de una manera directa.
pero tengan en cuenta que no podríamos comer pan si no hubiera un horno y que cuando nos comemos un pedazo de pan, en ese pan también estamos pagando un pedazo del horno en términos de su amortización o su obsolescencia. Cuando nos comemos un pan, nos comemos un pedazo de horno. Según su función, pueden ser intermedios o finales. Los intermedios son los que todavía necesitan una transformación para ser aptos para el consumo y los finales son los que están listos para consumir directamente. Según su relación con las necesidades de los consumidores, los bienes pueden ser sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad. Un bien u otro tienen la misma capacidad de satisfacer la necesidad. Tomar una cerveza o tomar un vaso de agua puede satisfacer la necesidad de sed, lo cual no significa que sean igualmente preferibles por parte del consumidor. Yo prefiero la cerveza. Los bienes complementarios son los que se necesitan consumir de manera conjunta para satisfacer la necesidad, como por ejemplo en mi caso la cerveza y el maní o el café con leche. Uno no consumiría los dos bienes sustitutos al mismo tiempo, pero necesita consumir al mismo tiempo los bienes complementarios. Y finalmente los independientes, que no satisfacen ni la misma necesidad ni tienen la relación de que necesitan ser consumidos juntos. Una clasificación similar aparece en el caso de la producción, pero es similar solo en los términos que se utilizan, pero no en su contenido. Cuando decimos que dos bienes son sustitutos en la producción, decimos que se necesitan los mismos factores productivos para producirlos. Supongamos que tengo un campo, serían bienes sustitutos dedicarlo a la agricultura o a la ganadería, pero no puedo utilizarlo para producir agricultura y ganadería al mismo tiempo. Mientras que los complementarios en la producción son aquellos que son resultado del mismo proceso productivo. Ya que hablamos de la ganadería tiene como resultado dos bienes complementarios, el cuero y la carne, que se comercializan en mercados distintos, están orientados a ser bienes intermedios que satisfacen distintas necesidades, pero son resultado del mismo proceso productivo. Y los bienes independientes que no son ni sustitutos ni complementarios. En lo que respecta a la relación con el ingreso del consumidor, los bienes se clasifican en inferiores, normales y superiores. Los normales y superiores tienen el mismo comportamiento. Los bienes normales y superiores, la cantidad demandada o la demanda aumenta cuando aumenta el ingreso del consumidor, mientras que en los bienes inferiores la demanda disminuye cuando aumenta el ingreso del consumidor. Supongamos que estemos hablando de servicios, viajar en taxi o viajar en colectivo. Ante un aumento del ingreso del consumidor, es probable que demande más viajes en taxi y menos viajes en colectivo. Aquel bien o servicio que disminuyó su demanda cuando aumentó el ingreso es el inferior, viajar en colectivo. Aquel bien o servicio cuya demanda aumentó al aumentar el ingreso del consumidor es un bien normal o superior. Siempre la relación normal o superior respecto de un inferior tiene que ver con bienes que de última son sustitutos, satisfacen la misma necesidad. Según el grado de terminación, la clasificación es parecida a la que vimos antes de intermedios y finales. Pueden ser materias primas, productos semiterminados o productos terminados. Finalmente, hay una clasificación de bienes públicos y privados que se clasifican en dos criterios. La rivalidad en el consumo, dos son rivales cuando el consumo por parte de un agente económico impide el consumo por parte de otro de los actores, y por la exclusión, cuando el precio es el que fija la posibilidad de acceder o no al servicio. Son públicos puros aquellos que no son ni exclusivos ni rivales, y son bienes privados puros aquellos que son exclusivos y rivales. Pero hay bienes que pueden tener una sola de las características. Por ejemplo, hay bienes que pueden ser rivales y no exclusivos. Una playa pública es un bien que tiene rivalidad. Los lugares que ocupa alguien en la playa pública no pueden ser ocupados por otra persona, pero no hay una exclusión vía precio. En ese caso, puse como ejemplo los recursos públicos, pero serían bienes impuros, o sea, públicos impuros o públicos no puros, y podría existir el otro ejemplo, que haya bienes en los cuales haya una exclusión del consumo a través del precio, pero no haya un consumo rival. Por ejemplo, para viajar en una autopista hay que pagar el peaje y, sin embargo, esto no genera la exclusión de que otra persona pueda circular por la misma autopista. Vamos a retomar estos temas en teoría de la demanda.